Hubo un tiempo en el que la música estaba llena de adornos, giros y contrastes. Era bella, pero a veces, difícil de entender. Poco a poco, algunos músicos empezaron a preguntarse: ¿y si la música pudiera ser más clara? Así nació una nueva idea musical. Una música equilibrada, ordenada, elegante. Una música que no gritara, sino que hablara con calma y claridad. Nuestro cuento nos lleva ahora a Viena, una ciudad llena de teatros, salones y conciertos. Aquí, la música se escucha, se comenta, y empieza a formar parte de la vida cotidiana. La música ya no es solo para reyes o iglesias. Ahora entra en las casas, en los salones, en los cafés. El público escucha atento. Y por primera vez, se siente parte de la historia. En esta época nacen formas musicales que aún escuchamos hoy. La sonata, la sinfonía, el cuarteto de cuerda, el concierto. Todas tienen algo en común: orden, diálogo y equilibrio. El sonido también cambia. El clavecín se despide, y el piano ocupa su lugar. Ahora la música puede sonar suave o fuerte, como si respirara emociones. Joseph Haydn fue uno de los grandes creadores del clasicismo. Organizó la música como un arquitecto organiza un edificio. Con él, la sinfonía y el cuarteto de cuerda toman forma. Todo está en su sitio, y funciona. Pero Haydn no solo fue ordenado, también fue ingenioso. Le gustaban las sorpresas, los silencios inesperados, las bromas musicales que hacían sonreír al público. Y entonces aparece un genio, un niño que viaja por Europa tocando el piano y asombrando a todos. Su nombre es Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart entendió algo esencial. La música debía ser clara, pero también profundamente humana. En sus obras hay alegría, tristeza, amor, humor, como la vida misma. En sus óperas, los personajes ya no son dioses lejanos. Son personas reales, con sueños y errores. La música ríe, llora y se emociona con ellos. Mientras esta música perfecta suena, el mundo empieza a cambiar. Nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevas tensiones. Y la música también lo siente. Entonces aparece Ludwig van Beethoven. Aprendió las reglas del clasicismo, pero su corazón pedía algo más. En la música de Beethoven hay fuerza, conflicto, valentía. Ya no solo busca belleza, busca decir algo importante. La música se convierte en una voz poderosa.
Con Beethoven, el clasicismo llega a su límite. Las obras crecen, las emociones se intensifican. Algo nuevo está a punto de nacer. El público ya no escucha solo por placer. Escucha para sentir, para pensar, para emocionarse. La música empieza a cambiar a las personas. El clasicismo nos dejó las bases de la música moderna. Nos enseñó a escuchar con atención, a entender la forma y a sentir sin exceso. Nunca antes la razón y la emoción caminaron tan juntas. El clasicismo fue un momento único, un equilibrio difícil de repetir. La música mira hacia adelante. Las emociones quieren ser más libres, más intensas. El romanticismo ya se acerca.